Muy buenas tardes, hermanos, hermanas y amigos que nos escuchan. Sean bienvenidos a Discipulado Acostumbrado de los días jueves. En esta oportunidad pues nos toca considerar la unidad 6, la mente de siervo. Recuerde que hemos venido estudiando la mente de Cristo, el discipulado de la mente de Cristo, y hoy vamos a comenzar a considerar la unidad 6. Pero antes de comenzar la unidad 6, vamos a tener una introducción, ¿verdad?, respecto a algunos conceptos como el concepto de servir, siervo, que es muy importante conocer para tener una lectura de lo que vamos a conversar, lo que vamos a hablar, lo que vamos a estudiar. Vamos a orar, vamos a tener un tiempo de oración. Señor, te damos las gracias, mi Dios, por permitirnos primeramente poder preparar este material para compartirlo con la iglesia, Señor. Y te pido que pongas en el corazón de cada hermano el deseo de inquirir, de buscar tu palabra, de mantenerse ocupado en los asuntos tuyos. Mi Dios busca siempre conocer más de ti, de tu presencia. Te damos gracias, Padre, por este día y que nos permite poder trabajar con este material. Gracias, Señor. Amén y amén. Ya les había a ustedes, hermanos, enviado por el grupo de Buenas Nuevas, ya le había enviado alguna información. Así que le agradezco que de esto que vamos a estar considerando esta tarde, puedan tomar nota y en sus casas puedan analizarlo detenidamente. Porque por motivos de tiempo hay algunas cosas que no voy a considerar. Sin embargo, están allí y se las voy a hablar para que ustedes las investiguen. Ustedes investiguen los textos y busquen pues más información. Así que hoy consideramos la definición de servir y de siervo, según la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, que es en hebreo, en el idioma hebreo en que se escribió, conseguimos la palabra charat, que significa servir, ministrar. El vocablo se encuentra menos de 100 veces en el Antiguo Testamento. En la gran mayoría de los casos, charat aparece como infinitivo o participio. En los casos en que el participio se traduce como nombre verbal, por ejemplo, sirviente o ministro, el énfasis es puntual. O sea, que no comunica la prolongación o repetición de la acción. El uso casi exclusivo de la forma verbal intensiva es otra característica gramatical de charat. El lector de la Biblia en castellano no podrá percibir el significado particular de charat debido a que tiene un sinónimo que es abad o ebed, que también se traducen como servir o servidor. A menudo charat denota el servicio que se ofrecía como parte del culto de Israel. Unos 60 de sus 97 casos tienen este significado, charat. Cuando Samuel era un niño, por ejemplo, ministraba a Jehová delante del sacerdote. Aquí usa charat en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 11. En 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 11. El Señor lo llamó mientras servía a Jehová delante de Elí. Eso lo conseguimos en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Este servicio era únicamente para honrar a Dios. Israel no podía ser como las demás naciones, como la familia de los países que servían a la madera y a la piedra, como dice allá en Ezequiel 20:32. En el templo de la visión de Ezequiel, a los levitas que sirvieron delante de sus ídolos, Dios le prohibió servir en el sacerdocio. Eso está en Ezequiel 44:12.
Dios apartó la tribu de Leví a fin de servirle y para que bendijese su nombre. Eso está en Deuteronomio capítulo 10, versículo 8. De entre los hombres de la tribu de Leví, Moisés ungió a Aarón y a sus hijos y los consagró para ministrar en el sacerdocio. Éxodo capítulo 29, versículo 30. Los levitas, aunque no eran de la familia de Aarón, se escogieron para servir perpetuamente a Dios. Actuaban en calidad de asistentes de los sacerdotes, cumpliendo con tareas físicas como vigilar puertas, que estos eran los porteros, matar los animales del holocausto, cuidar los altares y los utensilios del santuario. Eso está en 1 de Crónicas, capítulo 15, versículo 2, y Ezequiel, capítulo 44, versículo 11. Sin embargo, Isaías predice que llegaría un día cuando los extranjeros les servirían a Dios. Y esto nos compete a nosotros, Isaías 60:10. En un buen número de situaciones se usa el vocablo para denotar servicio o alguna otra persona, generalmente de rango superior o de una clase más alta. No obstante, el término nunca se refiere a la servidumbre de un esclavo. Moisés recibe la siguiente instrucción: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que ellos sirvan. Eso está en número 3, capítulo 3, versículo 6. Este es el caso también de Eliseo, que ministró a Elías, 1 de Reyes, capítulo 19, versículo 21. Abisac sirvió a David en 1 de Reyes 1:15. Diversas categorías de oficiales sirvieron a David, 1 de Crónicas 28:1. El hijo de David, Amnón, tuvo un criado que le servía, 2 de Samuel capítulo 13, versículo 17. 7 eunucos servían delante del rey Asuero, Esther 1:10. También se habla de criados del rey, sus cortesanos, en Esther capítulo 2, versículo 2. A menudo abad, que yo le doy la connotación en esta palabra, servir a Dios, se refiere a Dios. Y lo vamos a conseguir, por ejemplo, en Éxodo 3:12, serviréis, adoraréis a Dios sobre este monte. El término se usa frecuentemente con otro verbo: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, Deuteronomio 6:13. O si obedecieres cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo, ahí está en Deuteronomio 11:13. Se ordena a todas las naciones servir a Jehová con alegría, Salmo 100, versículo 2. Durante el reinado del Mesías, dice en Salmo 72:11, todas las naciones le servirán. El verbo y el nombre pueden usarse juntos, como el número 8:11, servirán en el ministerio de Jehová. En el Nuevo Testamento se va a usar la palabra diácono. Se traduce servidor, uno que sirve. Eso está en Mateo 20:26, que este sí lo vamos a estar leyendo. Entonces Jesús, llamándolo, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. También lo conseguimos en Marcos 9:35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todo y el servidor de todo. Aquí encontramos la palabra servidor de todo, y allá en Mateo 20:26 dice que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Aquí conseguimos la palabra diácono. También lo conseguimos en Marcos 10:43, Marcos 12:26, Romanos 13:4, lo vamos a conseguir 2 veces. En 1 Corintios 3:5 vamos a conseguirlo en plural. En 1 Tesalonicenses 3:2 como siervo. En Mateo 23:11. En Romanos
15:8. Del mismo griego diácono, de donde proviene el vocablo castellano diácono, denota en primer lugar a un siervo, tanto si está efectuando un trabajo servil como si se trata de un asistente que da servicio de buena voluntad, sin referencia particular al carácter de este servicio. Diácono está probablemente relacionada con el verbo dioko, que significa apresurarse, en pos, perseguir, quizás utilizado originalmente de los corredores. Aparece en el Nuevo Testamento de siervos domésticos, como en Juan capítulo 2 versículos 5 y 9, de magistrado civil en Romanos 13:4, de Cristo en Romanos 15:8 y Gálatas 2:17, de los seguidores de Cristo en relación con el Señor de ellos, Juan 12:26, Efesios 6:21, Colosenses 1:7, Colosenses 4:7, de los seguidores de Cristo en relación los unos con los otros, Mateo 20:26, Mateo 23:11, Marcos 9:35, Marcos 10:43. De los siervos de Cristo en la obra de la predicación y la enseñanza, en 1 Corintios 3:5, 2 Corintios 3:6, 2 Corintios 11:23, Efesios capítulo 3, versículo 7, Colosenses capítulo 1, versículos 23 y 25, 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. De aquellos que sirven en la iglesia, Romanos 16:1, usado frecuentemente en este pasaje en todo el Nuevo Testamento, de una mujer. Otros textos, Filipenses capítulo 1, versículo 1, 1 Timoteo 3, 8 y 12. De falsos profetas, siervos de Satanás, 2 Corintios capítulo 11, versículo 15. Y en una ocasión se usa diácono, donde aparentemente se quiere designar a ángeles, Mateo 22:13. En el versículo 3, donde se quiere designar a hombres, se usa doulos. Así que doulos es el otro concepto, es un adjetivo. En la otra lectura que vamos a dar, es un adjetivo que significa en esclavitud y se utiliza como nombre y como el término más común y en general aquellos que traen a los huéspedes. Cuando lo utilizamos como nombre, pues va a significar esto. En los versículos 3, 4, 6, 8 y 10 son doulois, aquellos que cumplen la sentencia pronunciada por el rey. En el versículo 13 son diaconoi. Nota, en cuanto a términos sinónimos como leitourgo, denota a uno que lleva a cabo deberes públicos. Mis tíos y mis totos a un siervo asalariado, oiquete a un siervo doméstico, juperete a un funcionario subordinado a disposición de su superior. Originalmente un remero subalterno en una galera de guerra, y terapón, uno cuyo servicio es de libertad y de dignidad. A los denominados 7 diáconos en Hechos 6 no se le menciona mediante este nombre, aunque el tipo de servicio al que estaban dedicados era el del encomendado a los diáconos. Diácono debe distinguirse, hablando generalmente de doulo, esclavo. Diácono contempla al siervo en relación con su obra. Sin embargo, doulo se le considera en relación con su dueño. Podemos leer eso en Mateo 22, 2 al 14. Cuando tenga tiempo, pues ustedes investigan esto. Se utiliza también para denotar siervo, indicando con frecuencia sometimiento sin la idea de esclavitud. Esto quiere decir pues que es un sometimiento de voluntad propia. Y se utiliza primeramente de condiciones naturales, como en Mateo 8:9, que vamos a leer Mateo 8:9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y este va,
y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. También lo conseguimos todo esto, pues. Todo, Mateo, como le dije, Mateo 8:9, 1 Corintios 7:21 y 22, Efesios 6:5, Colosenses 4:1, 1 Timoteo 6:1. Esto lo vamos a encontrar frecuentemente en los 4 evangelios. Metafóricamente, de condiciones espirituales, morales y éticas, primeramente de Dios, por ejemplo en Hechos 16:17, ¿verdad? Que les voy a leer a continuación. Está siguiendo a Pablo y a nosotros. Daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Aquí vemos siervos de Dios Altísimo. Y tiene que ver precisamente de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Pero aquí se está utilizando como siervos de Dios. También en Tito 1:1, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 16, Apocalipsis capítulo 7 versículo 3 y Apocalipsis capítulo 15 versículo 3. Siendo el mismo Cristo el perfecto ejemplo de ello, Filipenses 2:7. Segundo, de Cristo. Por ejemplo, en Romanos 1:1, 1 Corintios 7:22, Gálatas 1:10, Efesios 6:6, Filipenses 1:1, Colosenses 4:12, Santiago 1:1, Segunda de Pedro 1:1, Judas 1. Y tercero, de pecado, en Juan 8:34, Romanos 6:17 al 20. Y cuarto, de la corrupción, Segunda de Pedro 2:19. Hay otro sinónimo acá, que es diaconeo, que significa ser siervo, asistente, servir, asistir, ministrar. Se traduce principalmente con el verbo servir, con el verbo ministrar se traduce primeramente en sentido de aliviar las necesidades de alguien, supliendo cosas necesarias para la vida, como es el caso en Romanos 15:25, más concretamente en relación con este servicio en el seno de una iglesia local, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 10 y versículo 13, donde dicen ministren y ministraren respectivamente, ejerzan el diaconado y ejerzan el diaconado respectivamente. En segundo lugar, del ministerio de los creyentes en diversas formas, unos a otros. Primera de Pedro 4:10 y 11. No refiriéndose aquí al cumplimiento de funciones eclesiásticas, sino más bien de relaciones entre hermanos. Todos estos significados tienen que ver mucho con la palabra servir. También servidumbre, como esto euleia, que viene de doulo, oiketeia, de oiko, que es servidumbre de hogar. En fin, es necesario que podamos tener una lectura con referente a todo esto que les he hablado. Acá en la idea que se trae acá desde el Antiguo Testamento es en el pensamiento hebreo. Pues, hay una idea que subyace en el pensamiento hebreo del Antiguo Testamento. Sharat, Ebed, ¿verdad?, que es ministrar o servir, es un servicio a Dios. Y era un acto mediante el cual se le daba honra a Dios. No era servir por servir, no era hacer las cosas por hacerlas, sino más bien eran aquellos sacerdotes que hacían un servicio a Dios, que servían delante de Él con amor, no como aquellos sacerdotes que sirvieron a Dios pero incensaban ídolos y estaban apartados verdaderamente del sacerdocio. Tanto así que Dios no lo escogió nuevamente, porque había en ello una mezcla, dando a entender pues que el acto de servir al Señor, a nuestro Dios, es un acto de adoración y no de servir como un acto de servicio, pues, de alguien que sirve por servir sin ningún propósito, y sin saber y desconocer a quien sirve, pues, porque aquel que conoce a quien sirve lo honra, ¿sí? En el caso de nuestro Dios, pues cuando nosotros servimos tenemos que estar claro que el servicio a Dios es un servicio de honra, es un privilegio que Dios nos ha dado para servirle. Y fíjese que acá Dios se esmeró, ¿verdad?, para apartar gente para su servicio. Él apartó de la tribu de Leví
apartó a Aarón, apartó a sus hijos para que le sirvieran ministrando el sacerdocio, ¿verdad? Y para que bendijeran su nombre. Moisés mismo ungió a Aarón y a sus hijos y los consagró para el ministerio. Y los levitas que no eran de la familia de Aarón, pues también servían, porque escogieron a esta gente para servir, pero ya para ser asistentes de Aarón y de sus hijos en las cuestiones de hacer los sacrificios, guardar el altar, estar en las puertas como portero, haciendo los holocaustos de los animales. Y bueno, sin embargo, con toda esta bendición que tenía esta gente, ¿verdad? Que nos llama poderosamente la atención. Y es el caso de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Ellos estaban sirviendo a Dios, pero hubo un momento en que hicieron un fuego extraño. Hicieron un fuego extraño y la palabra dice que Dios no le gustó esto, pues, y vino fuego, salió fuego de Dios y los quemó y murieron en el altar. No debemos olvidar, esto está en Levítico, capítulo 10, en el versículo 1. No debemos olvidar, ¿verdad? Que Dios es un Dios celoso. Dios es realmente un Dios celoso y Él no va a pasar por alto nada de lo que nosotros hagamos. Dios quiere que cuando le sirvamos se honre, que Él sea honrado en toda su extensión. Fíjese usted lo que dice acá en Levítico 10, dice la palabra: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en lo que a mí se acerca, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón no tuvo otra cosa sino que callarse, porque no se habían santificado para Dios. Mire lo celoso que es el Señor. Y aun cuando estemos ahorita en la gracia, ¿verdad? Es bueno recordar que nuestro Dios es celoso y es un Dios de orden. Y no debemos olvidar que el servirle no es un trabajo, sino un acto de adoración. Así que debemos tener cuidado y tener bien claro el concepto de lo que es servir a Dios. A veces servimos en la iglesia o de lo que estemos haciendo para Dios y lo hacemos con desgano. Y no entendemos que el servicio a Dios es un acto de adoración. Y aquel que es doulo, ¿verdad? Que es servidor, aquel que es diácono, ¿verdad? Que es servidor de Dios, aunque no es un esclavo como tal, porque un esclavo lo manda a su amo, pero no lo hace a gusto. Entonces no es esa la idea. Nosotros somos esclavos para Dios en el sentido de doulos, es porque le amamos y porque queremos honrar su santa presencia. Porque sabemos que Él es un Dios benefactor, Él es un Dios que nos da vida, Él es un Dios que nos ama profundamente hasta el punto de enviar a su Hijo unigénito allá a la cruz del Calvario para morir por usted y por mí. Así que teniendo esto en cuenta, pues, teniendo en cuenta cómo es la mente de un siervo, cómo es la mente de alguien que realmente es esclavo de Cristo, no por obligación, sino por convicción, porque hemos creído y hemos sabido y hemos conocido que tenemos un Dios poderoso, misericordioso y que nos ama profundamente. Entonces vamos a poder entender, ¿verdad?, por qué debemos hacer o darle un servicio excelente a Dios. No solamente nos circunscribimos a hacer un servicio a Dios tal vez en la iglesia. A lo mejor vamos a la iglesia y acomodamos los asientos,
De repente limpiamos la iglesia, de repente hacemos los aseos, el aseo, pintamos las paredes y hacemos todo eso, y eso está muy bien, gloria a Dios. Eso es un servicio como lo hacían los levitas, pero los levitas que no eran descendientes de la tribu de Aarón. Pero los levitas que eran de la tribu de Aarón, ellos ministraban en el altar. Y sabe, nosotros, el templo, somos ahora nosotros. Y si somos un templo, el altar está en nuestro corazón. De tal manera que si somos sacerdotes, si somos esos siervos, ¿verdad? Esos servidores, el primer ministerio sería servirle en la santidad. Porque la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y hay algo interesante acá, ¿no? Porque en lo que le acabo de leer, Dios dice que hicieron un fuego extraño que Él nunca les mandó. O sea, Dios no le mandó a hacer eso. A veces hacemos cosas que Dios no nos manda. Y Moisés reconviene a Aarón y le dice que Dios mismo dijo que en cuanto a los que a Él se acercaban, dice, me santificaré. En presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Así que la santidad forma parte primordial en el servicio a Dios. La honra forma parte primordial en el servicio a Dios. Y la adoración forma parte primordial en el servicio a Dios. La palabra adorar, ya, adoración es proscuneo, y es como estar postrado delante de Él. Alguien dijo, no recuerdo ahorita quién, que era como cuando ese perrito que uno tenía en la casa, que cuando uno llegaba saltaba y brincaba y empezaba a lamerle las manos. Bueno, eso daba un ejemplo de adoración, de reverencia, de respeto del perro por su amo. Pero nosotros tenemos un amo mucho más grande, un Señor. La palabra es el Señor. Y el Señor tiene pues su doulo, su súbdito, su esclavo, pero somos siervos de Él. Somos siervos que trabajamos para Él porque le amamos y porque Él ha puesto en nosotros su bondad, su amor, su misericordia, y nos ha llenado de su presencia para que nosotros andemos en buenas obras, para que nosotros demos fruto. Así que cuando nosotros entendemos esto del servir, del servicio y de ser siervo, y estamos claros, podemos estar mejor preparados para entender lo que es una mente de siervo. Hasta aquí le voy a dejar esta introducción. Bueno, en su casa pueden estudiar eso más detenidamente. Que Dios los bendiga. Un saludo de mi esposa, la pastora Rosana. Y bueno, como siempre, nos veremos en otra oportunidad. Nos veremos en el espíritu, porque siempre conversamos siempre converso a través de este medio. Que Dios les bendiga a todos.